Bienvenido a 5 minutos en el cielo, 5 minutos con Dios, noticias del cielo. Bienvenido a la eternidad, bienvenido al cielo. Usted está escuchando el Evangelio Eterno de los Siglos. El Evangelio Eterno de los Siglos, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, hemos sido sepultados, hemos sido resucitados y sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestro Señor Jesús dijo, y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya esto yo lo escuchaba desde los años 80, cuando se decía que el Evangelio iba a ser traducido a los últimos dialectos, las últimas tribus, los rincones más alejados del planeta, y que una vez que eso sucediera, entonces vendría el fin. Bueno, el Evangelio ha sido predicado ya en todo el mundo, pero no el Evangelio eterno, del cual habla Apocalipsis 14:6, el Evangelio de los días finales, el Evangelio del cual usted está escuchando el día de hoy. Y de la boca de Dios hablo en este día bajo el tema muertos a la ley, muertos al pecado. El ABC del pecado, parte número 2. Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Sí, si no había algo que dijera eso es malo, él no sabía que era malo, pero él lo conoció, él tuvo conocimiento de aquello cuando lo leyó y decía, no debes de hacer esto, y él sabía, estoy quebrantando la ley. Ok, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Yo estoy en carne, en un cuerpo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, hemos sido vendidos al pecado. Aquello que se le llama el pecado original, el pecado de Adán, el pecado que traemos aún desde que somos niños. Bueno, eso es lo que hemos escuchado siempre. Vendidos al pecado. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23, Romanos capítulo 7, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley. Sí, tenemos la ley en nuestro espíritu, tenemos la ley de Dios, tenemos aquello que anhelamos, que queremos, pero el apóstol dice, a la par de aquello que anhelamos y deseamos internamente hacer, hay una ley en nuestros miembros que se revela. Sí, estas son dos leyes opuestas, como el agua y el aceite, que no se pueden unir. Y el apóstol llega a una conclusión en el versículo 24 y dice, miserable hombre de mí, ¿quién te librará de este cuerpo de muerte? Sí, el dilema ahí, soy humano, estoy en carne y esta carne se rebela contra los principios de Dios, es débil y es tendiente a ser atraída por lo material, por lo temporal, por lo que nosotros vemos. Este cuerpo es un cuerpo sensual, sí, vemos, sentimos, olemos, gustamos, etc. Y hay leyes en él que son opuestas a las leyes de Dios. Alabado sea Jesús. Ok, en el contexto de todo esto que el apóstol está hablando, en el capítulo 4 de Romanos, para ver un poquito hacia atrás, hacia adelante, está hablando de Abraham y dice, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Si Abraham tuviese de qué gloriarse con obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque él fue justificado porque le creyó a Dios, no por sus obras. Eso es en Romanos capítulo 4. El versículo 5, el capítulo 5, disculpe, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El 5 vuelve a decir, es la fe. Y es la fe no en, sino la fe de Jesús. Es la ley de la fe que está en nuestras vidas, que nos ha sellado. La ley de Jesús, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el sello de Dios. Romanos capítulo 6 dice que estamos sepultados. Y el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado era morir, eso es lo que dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y entonces en Romanos 6 dice que el pecado fue pagado, a él se le pagó. Jesús pagó con su muerte. Y con su muerte la Biblia nos declara a nosotros también muertos en Cristo y muertos al pecado, o sea, sepultados con Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, no le demos nada más a la carne ni al pecado para que vivamos por ella, sino que vivamos para agradar a Dios. Bendito sea Jesús. Ok, el 7 dice que como Romanos capítulo 7, fuimos nosotros muertos, sepultados con Cristo Jesús, entonces en Jesús
fuimos divorciados. Sí, ese fue un divorcio que se dio por causa de deceso. O sea, cuando nosotros morimos, entonces fuimos separados de aquel matrimonio que teníamos de por vida con la ley. Estábamos casados de por vida, pero en Jesús hemos muerto y entonces quedamos libres. Por haber muerto, quedamos libres, dice la palabra de la ley. Muchos otros no están libres de la ley porque seguirán siempre la ley, porque no han muerto ni han sido sepultados en Cristo Jesús, porque no les ha sido revelada esta palabra. Creer para justicia, ser justificados por la fe, ser sepultados y resucitados en Cristo Jesús, morir a la ley porque fuimos crucificados y sepultados en Jesús. Somos libres entonces de la ley. Eso es lo que dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. A la ley, sí. Ahorita no estoy hablando de ceremonial, de civil, judicial. Estoy diciendo a la ley. Morimos a la ley. Eso dice la palabra, a la ley. Había una ley de nosotros que queríamos pero no podíamos porque la ley de los miembros se rebelaba. Pero entonces hemos muerto a la ley en todo, hemos muerto a la ley. Dice Romanos 5:13, pues antes de la ley, escuche, había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Estamos nosotros antes de la ley o después de la ley? Si usted todavía está antes de la ley en el antiguo pacto, todo este mundo está lleno de pecado. Aún su vida está llena de pecado. Y usted dirá, soy un pecador. Y dirá como el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién te librará de este cuerpo pecador? Pero si usted está después de la ley, después de la cruz, entonces se va a cumplir la palabra que dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, después de la ley, no se inculpa de pecado, no se inculpa de pecado. Alabado sea el Rey. Hebreos 9:26 dice, se presentó una vez, hablando de Jesús, para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar. Él se presentó ¿para qué? Para quitar de en medio el pecado. Él se presentó para quitar de en medio el pecado. O sea, Él no se va a presentar para quitar de en medio el pecado. No, la Biblia no dice que Él se va a presentar un día y va a terminar con todos los pecadores y entonces se va a terminar el pecado. No, dice Él se presentó, tiempo pasado, se presentó una vez, para siempre, para quitar de en medio el problema del pecado, la ley del pecado, la rebeldía, aquello que nos condenaba. Él la apartó y entonces ahora nacemos a una nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley en la cual estamos? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente tomo. Alabado sea Jesús. Comparta, amado, suscríbase a nuestra página en Facebook, suscríbase también a nuestra página en YouTube. También puede visitarnos en evangelioeternohoy.com. Alabado sea el Rey. Bendiciones.